Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Auditorio, dejar de fumar se ha vuelto un propósito para cientos, miles de zacatecanos y de mexicanos. Lamentablemente no se recurre a los expertos. En un momento se decía que los cigarros electrónicos o vapeadores podrían generar esta detención al uso del cigarro, pero lamentablemente salió todo lo contrario y ahora ya están hasta prohibidos. Ahora surge una nueva y silenciosa amenaza adictiva, las bolsas de nicotina, que son saborizadas, que principalmente están atrayendo rápidamente a los jóvenes zacatecanos gracias a su apariencia, que parece ser, inofensiva y discreta, ocultando los grandes riesgos que trae para la salud. No se vaya, que esta noche vamos a hablar de esta y mucha más información aquí en Mega Noticias. Auditorio, hoy fue el tercer día de las manifestaciones de productores de frijol. A pesar que el día de ayer se hizo el anuncio de este incremento de 8.500 toneladas para el acopio del frijol, los productores siguen sin tener conformidad, siguen con algunas irregularidades y ellos piden que se hable con claridad y que casi que se firme con papel cuáles van a ser las reglas de operación. El caos vial y las pérdidas económicas ya son evidentes. Por otro lado, en la entidad, la violencia contra adultos mayores es una realidad que se presenta principalmente en el entorno familiar, con el abandono y también con la apropiación de bienes. Por último, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, visitó Zacatecas para nombrar al alcalde de la capital, Miguel Varela, como coordinador estatal de estructura por el cambio de Zacatecas, algo similar a lo que hizo ayer el PRI y también el Partido Verde Ecologista. Que es lo mismo que contienen estos pequeños sobres, y entonces a mediano plazo van a generar todo el procedimiento que se vive con otras sustancias. Ya las vio en pantalla, auditorio, ¿las conoce? Son estas bolsas de nicotina que ya se venden en las tiendas como si fueran chicles. Su comercialización masiva en México inició en el año 2024, ofreciendo latas de 15 bolsitas con un precio aproximado de los 80 pesos. El peligro radica en la liberación directa en el torrente sanguíneo de dosis fuertes de nicotina sintética. Ahí le va la problemática. Las consecuencias clínicas son bastante severas, provocando desde hipertensión y hasta úlceras y abscesos periodontales. Una nueva y silenciosa amenaza adictiva ha llegado a los exhibidores de las tiendas de conveniencia. Las bolsas de nicotina saborizadas están atrayendo rápidamente a los jóvenes zacatecanos gracias a su apariencia inofensiva y discreta, ocultando un grave riesgo de dependencia temprana y daños irreversibles en la salud bucal. El peligro radica en que liberan directamente al torrente sanguíneo dosis fuertes que van desde los 3 hasta los 15 miligramos de nicotina sintética por cada unidad. Esta estrategia la venden como una solución para dejar de fumar, como un uso sin humo, un uso sin tabaco, según las promociones que ellos hacen. Sin embargo, es igual o más dañina que el consumo del cigarrillo normal. Lo que genera la dependencia es la nicotina, que es lo mismo que contienen estos pequeños sobres, y entonces a mediano plazo van a generar todo el procedimiento que se vive con otras sustancias. Las consecuencias clínicas son severas, provocando desde hipertensión hasta úlceras y abscesos periodontales. Aunque en México su adopción es reciente, abarcando apenas el 0.1% de la población adulta, lo que equivale a 103,000 personas, el mercado internacional advierte sobre su rápida expansión. En Estados Unidos, las ventas de este producto se dispararon un 250% entre 2023 y 2025. Lo que hace es que altera la presión sanguínea, y esto hace que disminuya la presión y ocasiona una vasoconstricción de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que no haya una función normal en la boca. En Zacatecas, el 6.1% de los adolescentes ya fuma, abarcando 9,300 menores, y más de 27,000 jóvenes han probado los vapeadores. La llegada de estas bolsas agravará la crisis, considerando que la entidad ocupa el 7º lugar nacional en gingivitis con una tasa de 1,295 casos, un problema que empeorará drásticamente con el contacto continuo con estos químicos abrasivos. Con este tipo de sustancias, que son pequeñas bolsitas que se introducen en la boca, no hay un olor, no hay ninguna percepción de ese tipo y son más fáciles de ocultar.
Por eso es que los jóvenes están recurriendo más a este tipo de situaciones. Al ser de reciente introducción, este producto opera en un vacío legal que no está del todo regulado y continúa sin tener impuestos como los que se aplican al tabaco, dejando así expuestos a los jóvenes a una adicción y daño físico cuyos verdaderos alcances aún son desconocidos. Luis Ángel González, Mega Noticias. Ahí es donde también vemos con las autoridades cuál es la regulación que se tiene con estos productos que también ya están al alcance de los jóvenes y al parecer se normaliza de una forma muy rápida. Por ello hay que estar muy atentos también a las recomendaciones en los sectores de salud para evitar cualquier consecuencia que vimos. Las afectaciones a la salud pueden ser bastante severas. Recuerde que puede enviar sus comentarios y denuncias al 492-103-2360 y más adelante le damos lectura a cada uno de sus comentarios. Por el momento vámonos a hablar de las protestas, sí, el tercer día ya de manifestaciones de productores de frijol y vaya que un caos han hecho al menos en la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas. Y el productor Abraham Castro Trejo advirtió que los bloqueos en la zona metropolitana continuarán hasta que se instale una mesa de diálogo formal con autoridades federales y estatales, al considerar insuficientes los anuncios realizados por el gobierno del estado. El productor subrayó que cualquier acuerdo deberá quedar por escrito y firmado con compromisos claros hacia el sector. En ese sentido, adelantó que una de sus principales exigencias será la entrega de al menos 100,000 costales como parte de las medidas para atender la problemática que enfrentan. En cuanto a las acciones de protesta, confirmó que el movimiento se mantendrá activo. Añadió que continuarán con el cierre de oficinas federales, incluyendo dependencias como la Secretaría del Bienestar y el SAT, replicando las medidas de presión en días que se aplicaron en días anteriores. Recuerde usted, auditorio, que el día de ayer las autoridades estatales anunciaron una ampliación de 8,500 toneladas para el acopio de frijol. Sin embargo, no se han dado los pormenores de cómo se realizará este proceso y ahí es donde entra el miedo también de los productores porque, no garantizan que los coyotes volverán a aparecer y que, claro, se respeten los precios de garantía, una problemática que no se ha denunciado únicamente en este mes, tienen bastante tiempo haciendo esta presión. Finalmente reiteraron que no levantarán los bloqueos hasta que autoridades presenten propuestas directas y viables al grupo que se representa. Mire, posteriormente denunciaron un posible uso de fuerza por parte del gobierno estatal, luego de que durante su presencia en el edificio A de Ciudad Administrativa arribaron elementos de seguridad que, señalaron, les advirtieron sobre detenciones y no desalojaban el lugar. Ante ello, responsabilizaron directamente al gobernador del estado de cualquier acción en su contra. En conferencia de prensa, los manifestantes señalaron que este tipo de medidas agravan el conflicto, el cual, insistieron, debe resolverse mediante el diálogo. En ese sentido, reiteraron su disposición a negociar para evitar mayores afectaciones a la ciudadanía, incluso tras el llamado de cámaras empresariales a encontrar una solución de fondo. Asimismo, calificaron como insuficiente la propuesta de acopio al señalar que 100,000 costales para 6 municipios no es nada. Subrayaron que su única exigencia es la entrega de costales para el frijol y que su producción sea recibida en seguridad alimentaria mexicana, destacando además cualquier vínculo que pudiera haber con actores políticos o partidos. Ellos dicen que son, meramente productores agrícolas. Finalmente ofrecieron una disculpa por las afectaciones derivadas de sus protestas, como los bloqueos carreteros y cierre de dependencias, pero advirtieron que continuarán con sus movilizaciones ante la falta de respuesta a sus demandas. Adelantaron que será en el transcurso de la tarde cuando definan cuál serán las acciones a seguir, las cuales aún no se comparten. Y mira, auditorio, pero parte de los bloqueos también han tenido una crítica, pero principalmente por cómo el operativo de seguridad vial se ha ejecutado, porque cierran vialidades desde muy lejos, que generan el desvío bastante complicado. El día de hoy la Dirección de Policía Vial Preventiva, por medio de su titular, Osvaldo Caldera Murillo, informó que el operativo y su objetivo principal es disminuir la carga vehicular mediante diversos puntos de desvío estratégicos, evitando que el tránsito se concentre en un solo punto, particularmente en el Boulevard Metropolitano, donde se ubican principales protestantes. Detalló que en el lado de Zacatecas se establecieron puntos de recomendación y desvío desde el acceso a la capital, priorizando que el traslado de paso utilice vías alternas como tránsito pesado. Asimismo, se habilitaron desvíos en zonas como sector salud,
Salud, Puente Quebradilla y La Villita, con rutas alternas hacia las avenidas Nezahualcóyotl, San Marcos, Obrero Mundial y García Salinas. En tanto, en el municipio de Guadalupe, los principales desvíos se ubican en los puntos como en el puente de Caminos de Sauceda, el puente Nizán y puente Soriana, donde se canaliza a los automovilistas hacia vialidades como la Siglo XXI, Solidaridad, Pedro Coronel, Díaz Ordaz y la López Velarde, entre otras. Caldero Murillo subrayó que estos cierres y rutas alternas no son improvisados, ya que fueron previamente diseñados y aplicados durante la construcción del viaducto elevado, por lo que han mostrado ser funcionales para mantener la circulación, aunque no con la misma fluidez habitual. ¿Usted qué opina, auditorio? ¿Realmente este operativo está funcionando? ¿Cree que donde se cierran las vialidades es lo oportuno? Porque bueno, muchos comentarios negativos hemos recibido al respecto, pero bueno, ahí tiene la postura de la autoridad. Por si fuera poco, auditorio, representantes de la Unión de Pozos Agrícolas del Estado de Zacatecas advirtieron que de no recibir una respuesta concreta este viernes antes del mediodía, podrían intensificar sus protestas e incluso trasladarlas a las carreteras ante el riesgo y también el rezago en trámites de regularización y apoyos energéticos. Luego de una reunión en la delegación de la Secretaría de Gobernación, los productores informaron que existe el compromiso de convocar a funcionarios federales de instancias como la Conagua, SADER y CFE, quienes acudirían la próxima semana para atender de fondo la problemática. Severiano Zamarrón López, integrante de la organización, señaló que la exigencia no se trata de amenazas, sino del ejercicio de sus derechos ante el atraso de la entrega de concesiones y otros trámites. De acuerdo con los productores, desde hace 2 años atrasan un rezago en trámites, de los cuales aproximadamente la mitad siguen sin resolverse. Tan solo en el proceso más reciente, alrededor de 500 solicitudes, apenas 70 concesiones han sido entregadas. Finalmente, los productores hicieron un llamado más a integrantes del sector a sumarse en próximos días, incluso con maquinaria, para reforzar la presión en espera de una solución ante el plazo fijado. De hecho, allí en las inmediaciones de la Conagua Guadalupe, pues ya hay bastantes tractores, camiones, porque ellos buscan ya soluciones a lo que demandan desde el año pasado, si no es que desde antes. Y al regresar, integrantes de Buscadora Zacatecas localizan fosa y restos en Villanueva. Y más adelante, enfermeras asumen cargos directivos en centros de salud de Zacatecas. Paga tu mensualidad de Mega en Oxxo y 7-Eleven y ahorra tiempo. Solo proporciona tu número de suscriptor a 10 dígitos. Es muy fácil. Con Mega Móvil tienes más gigas para navegar en tu celular, con llamadas y SMS ilimitados y más megas en tu casa. ¡Cámbiate ya! ¡Es Mega mejor! De regreso con mucha más información, pero antes vamos a conocer las 100 palabras. 100 palabras de Eduardo Manzanares. El llamado Plan B no es una simple reforma administrativa, es un golpe directo al pacto federal. Bajo el discurso de eficiencia se impulsa una recentralización que vacía de poder estados y municipios, convirtiéndolos en ejecutores de decisiones tomadas desde el centro. La soberanía local, respaldada por la Constitución, se reduce a una formalidad. Los gobiernos municipales, ya dependientes de recursos federales, quedan atados a prioridades ajenas a sus realidades. El resultado no es coordinación, es subordinación. Esta lógica concentra el poder, elimina contrapesos y debilita la rendición de cuentas. Sin autonomía local, el federalismo se convierte en simulación. El Plan B no moderniza al país, lo regresa a un modelo centralista donde las decisiones se imponen y las regiones solo obedecen. En este proceso, la democracia se reduce y el ciudadano queda más lejos del poder que dice representarlo. Vámonos ahora a la sala de redacción. Silvia, ya hay bastantes mensajes del público. Saludos desde el estudio, Guillermo. Muy buenas noches. Bienvenidos a la redacción de Mega Noticias Zacatecas. Ya lo sabe, vámonos directo con sus comentarios. El primero de ellos. Esto es lo mejor que pueden hacer, tomar todas las dependencias de gobierno porque el gobierno no le afecta tanto el bloqueo como a las demás personas que vamos a trabajar. Vayan y cierren entrada y salida de la casa del gobernador. Tenemos a un gobernante ausente. La verdad, ya ni sabemos ni quién gobierna porque Monreal nomás no da la cara.
Yo sí le creo que está diseñado conscientemente, pero entorpece el tráfico. De esa manera culpamos a los protestantes y mientras nos peleamos entre ciudadanos, el gobierno se puede seguir haciendo pendejo sin resolver los problemas. Ahí están sus comentarios mismos que agradecemos y ya lo sabe, aquí estamos para darle lectura a cada uno de ellos. Vámonos con la siguiente información. Lamentablemente Zacatecas es una de las entidades donde las personas adultos mayores son despojadas de sus tarjetas del bienestar. En la entidad, la violencia contra adultos mayores es una realidad que emana principalmente del entorno familiar, manifestándose en el abandono y la apropiación de bienes de estas personas. Según la Procuraduría de Protección a la Familia, anualmente se abren unos 70 expedientes por estos abusos. Entre el 2024 y el 2026, la variación ha sido mínima, pero va a la alza. El estudio Situación Social y de Maltrato en Personas Adultas Mayores en Zacatecas reveló en el 2021 que el 29.1% de una muestra de cerca de 1,800 adultos sufría maltrato. En aquel momento se detectó que el abuso psicológico era el más extendido, seguido del verbal y el económico. Muchas mujeres y hombres en edad adulta mayor, pues no tienen acceso a trabajo y a mejores condiciones económicas. A esas edades ya no hay quien les dé trabajo, aunque físicamente todavía pueden realizar algunas actividades, simplemente no se abren las puertas del empleo para este sector. El escenario se vuelve crítico ante el acelerado cambio demográfico. Proyecciones del Consejo Nacional de Población advierten que Zacatecas se encamina a un envejecimiento profundo. El año 2034 marcará un punto de inflexión histórico. Por primera vez habrá tantos adultos mayores como niños de 0 a 11 años. Esta inversión de la pirámide poblacional continuará hasta que en 2070 casi el 30% de los zacatecanos supere los 60 años. Ante este relevo demográfico, la presión sobre los sistemas de cuidado y la economía familiar aumentará drásticamente. Actualmente el 80% de los casos de violencia a adultos mayores detectados es por causa de los hijos o familiares directos. Definitivamente tenemos que estar conscientes de la responsabilidad humana, moral, ética que tenemos con un adulto mayor que en su momento me brindó la posibilidad para que yo me desarrollara. Expertos urgen a fortalecer la legislación y crear políticas públicas que no solo castiguen el abandono físico, sino que protejan la integridad mental de una generación que pronto será mayoría en el Estado. Para Mega Noticias, César Horta. Me despido desde la redacción. Excelente noche de jueves. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Silvia. Nos vemos el día de mañana. No se despegue, auditorio. Ya lo sabe, tenemos más información. Elizabeth Araiza, integrante de Buscadoras Zacatecas AC, informó sobre el hallazgo de al menos 2 fosas clandestinas y restos humanos expuestos en una zona rural del municipio de Villanueva, donde el colectivo realizaba labores de prospección. A través de una transmisión en vivo explicó que el grupo se encontraba inicialmente colocando una cruz en un punto donde previamente habían obtenido resultados positivos, cuando decidieron ampliar la búsqueda hacia un sitio cercano que aparentaba ser un campamento abandonado. En el lugar, detalló, se encontró gran cantidad de ropa táctica, así como indicios de que el sitio habría sido ocupado por un grupo delictivo. Durante el recorrido, los buscadores detectaron una primera fosa ubicada junto a un huizache, donde únicamente era visible un cráneo y algunos restos óseos. Asimismo, señaló que a corta distancia se localizó una segunda fosa en la ladera de un cerro. Además, de allí se encontró una osamenta expuesta a medio camino. Por otro lado, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Ángel Román Gutiérrez, informó que la institución recibió la semana pasada el subsidio federal correspondiente, el recurso que había sido entregado desde el año 2025, cuyo retraso complicó de manera significativa las finanzas universitarias. Detalló que el subsidio representa el 24% del total y será clave para comenzar a ordenar los compromisos económicos de la universidad, particularmente el adeudo de 150 millones de pesos con el gobierno del estado, recurso que en su momento fue utilizado para cubrir el pago de aguinaldos. En ese sentido, adelantó que ya se analiza cómo se aplicará este mismo porcentaje para definir el esquema de pago. El rector explicó que con la llegada de este recurso, la UAS estaría en condiciones de acercarse a las autoridades estatales en próximos días para establecer las condiciones de pago como parte de una estrategia de saneamiento financiero.
En un ajuste interno que busca mejorar cómo operan los centros de salud de Zacatecas, el programa IMSS Bienestar comenzó a colocar a personal de enfermería en puestos directivos dentro del primer nivel de atención. Los cambios ya se reflejan en distintas unidades. Fátima del Rosario Ruiz Tapia fue designada en Río Florido Fresnillo, Adriana Lisset Hernández Moreno en la Villita Jalpa, Estefanía de la Torre Muro en Tepetongo y Alma Delia Bañuelos de Luna en el Centro de Salud de Servicios Ampliados de Pinos. Se trata de un giro en la operación tradicional, donde ahora enfermeras con experiencia clínica también asumirán la toma de decisiones administrativas en los centros de salud. Vámonos ahora con Alejandro Orozco para conocer las condiciones del tiempo para el cierre de la semana y también para los días de descanso. Gracias Memo, como siempre, un gusto saludarte. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Lo que vamos a ver en este viernes, ya nos aproximamos al final de la semana y vamos a tener en la región condiciones agradables. Casi todo el estado va a estar presentando bastante sol. Acá con nosotros sí algunas nubes durante la tarde. Le tengo el pronóstico preciso y le hablo de números. Le cuento que hacia Sombrerete la temperatura llegará a los 22 grados. Jerez de García Salinas con los 25. Aquí nosotros tendremos 21 con la presencia de algunas nubes dispersas y luego cielos despejados con los que vamos a llegar hasta la mitad de la próxima semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Y al regresar, PAN condiciona reforma electoral y replantea alianzas políticas. Cada quien la suya. Con XView Plus tienes diversión para toda la familia. Donde más les guste. Contrata tu primera televisión adicional por solo 50 pesos al mes. Contrata al 33 96 91 234. Multiplica tu diversión con Mega. Auditorio, estamos de regreso con más información. Hablemos precisamente de las protestas, no únicamente de los productores de frijol, sino en general en todo el país se presentan diversas manifestaciones por diversos temas. Sin embargo, esto genera y representa un impacto económico bastante amplio, dejando pérdidas económicas pues importantes y severas. Cuando las protestas sociales irrumpen, las voces del reclamo son acalladas por un estruendo de violencia. Los hechos son contundentes: ataques directos contra la prensa, batallas campales contra la policía y actos vandálicos contra comercios y monumentos. Estos impulsados por el llamado Bloque Negro, grupo de personas encapuchadas y vestidas de negro que usan la violencia para generar caos y desvirtuar las causas, ponen en grave peligro la seguridad de quienes alzan la voz. A la primera acusación es que se trata de infiltrados. No podemos certificar con una certeza tan contundente como ellos lo señalan, de que son gente infiltrada o que pertenecen a determinadas facciones o en todo caso a algún tipo de grupo anarquista. El policía tiene que saber en todo momento cómo ha de actuar, que tenga claros sus protocolos, y él, una vez él sabe cómo ha de actuar y tiene una maquinaria detrás que sabe que si actúa de acuerdo a sus protocolos, a esas leyes, ese policía va a estar blindado, va a estar protegido. El debate sobre su origen es intenso. En México, estas tácticas para reventar las marchas tienen más de 30 años. Sin embargo, su adopción se hizo más visible y recurrente en el contexto de las grandes movilizaciones. La controversia más reciente ocurrió en la marcha de la generación Z, que se vio a estos encapuchados salir de atrás de las propias vallas de seguridad instaladas por la policía. A pesar de que sus actos son filmados en vivo, casi nunca se reportan arrestos o detenciones, lo que alimenta la teoría de que existe una relación con las fuerzas del orden. En el último año, su presencia ha sido notoria en al menos 6 eventos masivos de alto perfil en Ciudad de México y algunos estados, como las marchas feministas del 8M, las conmemoraciones de Ayotzinapa, la marcha del 2 de octubre, las protestas contra la gentrificación y marchas por la muerte de Carlos Manso, y la más reciente, la de la generación Z. No obstante, poco se ha investigado y en cambio el gobierno ha calificado
a los manifestantes violentos como los mismos de siempre, negando que la juventud rechace la cuarta transformación. Mientras el bloque negro opere con total impunidad, será un arma peligrosa contra la democracia y la libertad de expresión en México. Mega Noticias, Andrés Solís. Y mientras las demandas sociales no sean atendidas, bueno, las protestas también seguirán presentes. Esta noche vámonos también con Luis Chávez y las chingaderas. ¿Qué tal, amigos de Mega Noticias? Gracias por atender este espacio. Hoy, como afectado, les voy a hablar acerca de las marchas, bloqueos, plantones, tomas de oficina, tanto estatales como federales. Me refiero a que el gobierno es precisamente el que tiene que salir a confrontarlos, poner sobre la mesa soluciones, ofrecerles salidas y no afectar a miles y miles de personas. Siempre me he preguntado si vivimos en una democracia, y es lo que afirman el gobierno federal y estatal. Si vivimos en una democracia, pues las mayorías mandan, pero aquí no sucede eso. Con una vía que nos tapen, que en este caso es el Boulevard por parte de los productores, todo se congestiona. Y entonces, ¿cuál democracia? Son miles y miles de personas afectadas las que están muy a disgusto con lo que está pasando ya por 3 días consecutivos. No hay forma de darles solución y solo atinan a tener a sus acusados, que es fulano, que es perengano, que es sutanito. No, se trata de mandar operadores políticos para resolver la situación. La producción de frijol en Zacatecas siempre ha tenido problemas. Hoy no pueden acopiar el grano y por eso tienen esta situación de bloqueos en las principales vialidades. Y entonces, ¿no somos el granero de la nación? No, ya se acabó. Eso se terminó por tantos conflictos entre los productores y el gobierno del estado y los precios de los insumos que tienen que pagar y que no sale. ¿Para qué trabajan? Dicen, mejor me dedico a otra cosa. Y por eso la producción del grano ha descendido drásticamente. En alguna ocasión, hace muchos años, se llegó a 450,000 toneladas. Hoy no pueden acopiar ni 100,000. Entonces, ¿qué van a hacer con los productores, con los frijoleros que están inconformes? Ampliarles con 5,000 o 6,500 toneladas más no alcanza. Entonces hay que ver la solución y que, reitero, si vivimos en una democracia, las mayorías, que en este caso son las afectadas, son las que mandan. Muchas gracias y buenas noches. Así es, Luis, ahí radica la problemática. ¿Qué van a hacer con el resto de la producción de frijol que no tiene dónde venderse? O bueno, están malbaratando el precio hasta en 7 pesos el kilogramo. Muchas gracias. Vámonos con más información. El día de hoy, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional visitó el estado de Zacatecas. Le comparto detalles. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, centró su postura en torno al denominado Plan B de la reforma electoral, al tiempo que delineó la estrategia del partido frente a posibles coaliciones rumbo a los próximos procesos electorales. Romero Herrera aseguró que el PAN no acompañará ninguna reforma electoral que no atienda de fondo la intervención del crimen organizado en los comicios, tema que dijo ha sido minimizado por Movimiento Regeneración Nacional. En ese sentido, planteó que cualquier elección debería ser anulada e incluso cancelarse el registro de partidos si se comprueba la intromisión del crimen en los procesos democráticos. Respecto al llamado Plan B, el dirigente panista lo calificó como una muestra de debilidad y fractura dentro del bloque oficialista, al señalar que no se trata únicamente de un revés legislativo, sino la evidencia de una ruptura entre los partidos aliados del gobierno federal. En materia de coaliciones, Romero Herrera dejó claro que aunque el PAN mantiene apertura al diálogo con otras fuerzas políticas, la prioridad será fortalecer su propia estructura rumbo al 2027. No obstante, reconoció que podrían construirse coincidencias con otros partidos de oposición siempre y cuando se compartan objetivos y condiciones claras, aunque insistió que en Acción Nacional buscarán consolidarse como la principal alternativa política en el país.
El mismo dirigente del PAN, Jorge Romero, nombró al alcalde de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, como coordinadora estatal de estructura por el cambio de Zacatecas frente a cientos de personas reunidas en la plazuela Miguel Auza como parte de la estrategia rumbo al 2027. De acuerdo con el partido, este nombramiento tiene como objetivo fortalecer la organización territorial y la estructura interna con miras a consolidarse al PAN como una opción competitiva en próxima contienda a la gubernatura. Como parte de una nueva encomienda, Varela Pinedo será responsable de coordinar los trabajos del partido en los municipios, reforzar la presencia panista y articular la estructura electoral en la entidad. Momento que Jorge Romero fue nuestro coordinador de diputados federales cuando yo fui diputado federal. Le agradezco que siempre me dio la apertura para cuando participábamos en tribuna. Nuestro tema era sacar a Zacatecas de la familia que se siente dueña del Estado. Sacar durante estos 30 años que llevamos de la familia que se siente los dueños del Estado de Zacatecas. Y por eso les decimos, ¡fuera con... La efervescencia política y rumbo al 2027. El tiempo de esta noche se nos fue volando. Vámonos ahora con la información nacional con Paco Ramírez y la historia del mundo. Yo soy Guillermo Solís, que descanse, nos vemos el día de mañana. Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Momento que Jorge Romero fue nuestro coordinador de diputados.